Karina López es directora de Ki Argentina, una ONG que se dedica precisamente a la militancia del cuidado del medio ambiente y que también ella es una referente del llamado ecofeminismo. Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Gilda. Preguntarte en primer lugar, ¿qué es eso del ecofeminismo? Hola, buenas tardes, muchas Hola, ¿qué gracias. tal? ¿Cómo estás? Hola. Ecofeminismo. Bien, el ecofeminismo en realidad es la unión de dos luchas, Dos luchas. de dos movimientos que sin duda van a ser los más relevantes del siglo XXI, que es el feminismo y el ecologismo, ambientalismo, ¿no? Por un lado, el feminismo, que ya una vez que tomamos autoconciencia del colectivo y nos formamos como colectivo, nadie nos va a detener en nuestra lucha contra la cultura machista y patriarcal, ¿no? Que nos ha relegado y subordinado, por un lado, y por otro lado el tema del ambientalismo, que es cada vez más evidente que es insostenible este modelo económico capitalista, ¿sí? Que de alguna manera explota la naturaleza, depredando todo nuestro hábitat. Es decir, estas dos luchas se unen en contra del sistema patriarcal, de la violencia, de la dominación y el androcentrismo, ¿no? Cuestiona el androcentrismo y esta lógica de control y de dominación sobre los otros seres humanos, es decir, las mujeres y la naturaleza. Y en la medida... Sí, perdón. No, continúa, por favor. Sí, digo que en la medida que estas dos luchas se puedan articular y trabajemos juntas, vamos a poder erradicar la desigualdad de género y encontrar posibles soluciones para esta crisis climática que es urgente, ¿sí? Karina, Laura Morales te saluda. Quería consultarte porque se está desarrollando la COP27 en Egipto y lo que se está planteando por parte de Argentina, la Secretaría de Medio Ambiente, en representación de la cartera de ambiente de nuestro país, es el financiamiento de los países en desarrollo, y en este sentido está Argentina alineada con Bolivia y Brasil, por ejemplo. Sí, tal cual. Bueno, esto es el gran tema de intenso debate. Ya un paso muy importante es que se lograra incorporar en la agenda de esta COP27, eso es un gran logro. Sin duda es una demanda de los países del sur global, de los países más vulnerables en desarrollo, que somos los que más sufrimos el impacto del cambio climático, ¿no? El norte global, los países industrializados, son los que generan más emisiones y justamente los que tenemos menos recursos para enfrentar este impacto del calentamiento global, somos los que más sufrimos. Con lo cual, bueno, de hecho Guterres, el secretario de la ONU, en su discurso inaugural habló de la necesidad de generar un pacto, un acuerdo y formar un fondo de más de 3.000 millones de dólares para que entre el 2023 y el 2027 toda la población mundial esté protegida con alertas tempranas de desastres meteorológicos, ¿sí? Porque, bueno, justamente las comunidades más vulnerables no tienen el dinero para poder desarrollar esta tecnología y a modo preventivo, ¿sí? De todas formas, convengamos que lo más importante es que los países más industrializados dejen de emitir gases de efecto invernadero, digamos, esa es la clave. Si por un lado, sí, por supuesto, poder prevenir estas catástrofes y preservar sobre todo la vida y después reconstruir todos esos lugares, necesita un montón de dinero y de financiamiento, pero también es clave que refuercen ese compromiso. De hecho, no es un buen indicio que China, digamos, China y Estados Unidos son los países que más contaminan, que más emiten. China, Xi Jinping no estuvo presente en la cumbre, no va a estar ni envió representantes, y bueno, Biden va a ir mañana viernes por pocas horas, ¿no? Vamos a ver qué resulta. Karina, vos decías que los países en desarrollo somos los más afectados por el cambio climático. Te pregunto en función del ecofeminismo, ¿las mujeres somos dentro de los países en desarrollo las que más sufrimos el cambio climático? Sí, Gilda, totalmente. Ya hoy está más que demostrado que las mujeres somos las que más sufrimos el impacto ambiental
y los países de menores ingresos más todavía. Hay una cuestión, en principio, si se quiere, biológica y otra que es más social, ¿no? La biológica es, por ejemplo, hay 80.000 sustancias químicas con las cuales las personas estamos en contacto, sobre todo Occidente, y 8.000 se consideran tóxicas y generadoras, se comprobó que generan distintas enfermedades, patologías. Sí. Ahora bien, el nivel de exposición no es el mismo en todos ni el impacto que genera. ¿Por qué? Desde el punto de vista biológico, por ejemplo, los niños y los adultos mayores son los más vulnerables porque tienen un sistema nervioso mucho más vulnerable, por un lado, y por otro lado las mujeres tenemos un tejido, mayor cantidad de tejido adiposo, y estas sustancias químicas tóxicas se alojan en estos tejidos, con lo cual somos mucho más vulnerables y estamos expuestas a este tipo de enfermedades. Por otro lado, el tema social, ¿por qué? Porque justamente las mujeres somos las que tenemos más precariedad en las condiciones laborales, en los países de bajos recursos y en vías de desarrollo más todavía, y de alguna manera esto impacta también todo lo que tiene que ver con las catástrofes ambientales. ¿Por qué? Porque hay desplazamientos, hay una serie de situaciones donde las mujeres muchas veces son entregadas, las niñas, por ejemplo, en matrimonios, o son obligadas se ven obligadas a la prostitución, o una serie de situaciones a partir de una catástrofe o un desplazamiento por causas ambientales, ¿no? Es claramente, sí, las mujeres necesitamos empoderarnos y reforzar mucho para, en principio, tener nuestros derechos y estar menos expuestas, pero además también porque empoderarnos como mujeres impacta positivamente en todo lo que es la mitigación del cambio climático. Karina, hoy, bueno, es un día muy importante porque se debate en la Cámara de Diputados ley de humedales, después de varios intentos, y seguramente va a haber dictamen. ¿Cómo es el tratamiento de la ley de humedales? La ley de humedales, bueno, sí, hoy está parece que con dictamen. Finalmente, después estamos cumpliendo ya 10 años de esta demanda, con 3 fracasos, ¿sí? Se logró en 2 oportunidades, se logró media sanción, después en la Cámara Baja se truncó. Claramente hay mucho lobby e intereses. Finalmente este año se presentó por 4ª vez, en marzo, un proyecto de ley consensuado entre todo lo que es la comunidad científica y las organizaciones socioambientales. Lamentablemente este dictamen no estaría respetando el proyecto original consensuado. Es como más leve, está como un poquito más lavado, sin tanto compromiso, no tan a fondo. Entiendo que, bueno, que es una oportunidad para que no pierda estado parlamentario por 4ª vez, con lo cual, bueno, es un paso adelante, pero realmente falta mucho más. El acuerdo posible, ¿no? Por lo que estás describiendo. Perdón. El acuerdo o el consenso posible en este momento, dadas las circunstancias. Digo, y lo importante es que no se vuelva a perder el estado parlamentario. Seguiremos peleando para que se tomen en cuenta también y se puedan sumar todo lo que se ha dejado de lado. Sí, pero bueno, por otro lado es un paso más. Karina, hablabas de lo importante que es que las mujeres nos empoderemos por nuestras acciones positivas y cómo esto repercute para bien en el medio ambiente, entre otras cuestiones. Quería preguntarte qué podemos hacer las mujeres como colectivo y a su vez como individuos, ¿no? Como personas desde nuestro rol en el trabajo, en el hogar. Sí, bueno, en principio como colectivo empoderar a las mujeres en hacer cumplir nuestros derechos, en la igualdad. Por ejemplo, hay datos, y de estos datos no los podemos escapar. El 60-80% de los alimentos que se producen lo hacen pequeñas productoras mujeres en los países de bajos ingresos, ¿sí? Que lo hacen en poco menos de 2 hectáreas, igual que los hombres. La diferencia, ¿cuál es? Que las mujeres, esas pequeñas productoras, no tienen acceso a financiamiento, digamos, no tienen crédito, no tienen capital, no tienen capacitación, no tienen derecho a la tierra, no tienen, digamos, recursos, tecnologías, por lo cual en esas 2 hectáreas producen menos alimentos
que lo que producen los hombres en esas mismas 2 hectáreas. Con lo cual, darle acceso a esas mujeres a capacitaciones, a tecnología, al derecho a la tierra, a un sinfín de recursos con los que dispone el hombre, incrementaría la producción en esas mismas 2 hectáreas un 20-30%. Y como la producción de alimentos es mayoritariamente de la mujer, esto impactaría en el medio ambiente, en el ambiente. ¿Por qué? Porque serían menos emisiones, más bosques, más preservación o conservación de bosques. ¿Planteás también de alguna manera la agricultura familiar como modelo, como medio de, digamos, de alimentación? Perdón, Laura, te escucho. Sí, planteás la agricultura familiar como modo de alimentación para ahora y el futuro. No sé si me escuchaste. La agricultura familiar. Te estaba preguntando si te parece que la agricultura familiar es una forma viable de producción en un país como el nuestro. No nos está escuchando. No nos está escuchando. Les pido disculpas, Laura y Gilda, pero las escucho muy mal. Escucho algo de la alimentación que claramente, no sé si van por ahí la pregunta. La agricultura familiar, pero no sé si llegás a escucharnos o seguimos con problemas de audio. No. Bueno, Karina. Sí, la agricultura familiar. La agricultura familiar, bueno, esto también está creciendo muchísimo. Por ejemplo, aquí en la Argentina está creciendo muchísimo todo el desarrollo de la agricultura familiar por distintos motivos, como una salida laboral, también por el tema de los agrotóxicos, porque evitamos en todo lo que es la agricultura familiar el uso de agrotóxicos que son tan contaminantes y que afectan no solo el tema de los campos y de la tierra, sino obviamente la salud de las personas. Esto está demostrado que impacta muchísimo en nuestra salud, en la salud de las abejas. De hecho, recientemente en Europa, por ejemplo, ampliaron una ley para de alguna manera limitar más el uso de agrotóxicos porque están matando la población de abejas. Bueno, que ese es otro gran tema también, ¿no? Las abejas son claves como polinizadoras, son las principales polinizadoras y el 70-80% de los alimentos dependen de la polinización. Los agrotóxicos están matando la población de abejas, que está disminuyendo de una manera muy preocupante. Por eso la Unión Europea ahora limitó, no del todo, pero limitó bastante el uso de agrotóxicos. Y todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar, volviendo un poco a lo que ustedes decían, justamente es todo, es agroecología o todo tiene que ver con lo orgánico, con lo cual no se usan pesticidas y garantiza también mayor salud para todos, ¿no? Gracias, Karina. Muchas gracias, Karina. Hasta la próxima. Chau. Gracias, muchas gracias. Chau, hasta luego.